Buenas, les saludo mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, los guarde a cada uno de ustedes, que Él siga derramando sus bendiciones sobre cada uno de sus vidas y sobre todo que nos acompañe y nos dé fuerza en este tiempo, en esta oportunidad nuevamente para poder compartirles la palabra de nuestro Dios en el libro de Éxodo capítulo 7, verso 1 al verso 6, y dice la palabra de Dios de esta manera. Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Aleluya, gloria a Dios. En medio de todas estas situaciones que estamos pasando, que estamos viviendo, en medio de esta pandemia, de este coronavirus que está afectando, dañando muchas familias, queremos no solamente ver la historia para poder entender y comprender las cosas de Dios. Tenemos bien claro de que Dios ama a la humanidad, ama a su creación. Y es por eso que Dios siempre está a la expectativa de querer pues darnos algo mejor, de que nosotros podamos entender las cosas que Él hace, pero muchas veces para nosotros como seres humanos nos es un poco difícil entender por qué Dios actúa de una manera y por qué no podría de repente actuar de otra manera, pero Dios sabe cómo hacer las cosas. Cuando nosotros vamos a la historia, vamos a ver qué es lo que nos enseña la historia. Y cuando nosotros vemos aquí en Éxodo capítulo 7, del verso 1 hacia adelante, dice la palabra de Dios: Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Dios lo pone a Moisés, le dice, lo constituye como Dios. No como el Dios todopoderoso, porque el único que es todopoderoso, el único que es omnipotente, el único que es omnipresente es Dios. Es un Dios terrenal, es una lucha de dioses, podríamos decir aquí. ¿Por qué? Porque Faraón se consideraba un dios para aquel entonces. Y es por eso que se estaba dando en este panorama que Dios le dice a Moisés: te voy a constituir como Dios para Faraón, no para los demás, no para la gente, sino solamente para Faraón. Era una lucha de poderes. Y dice: tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Dios estaba haciendo todas estas cosas porque quería que este faraón, este hombre, dejara de oprimir a su pueblo. Y Dios estaba permitiendo todas estas situaciones que vamos a ver aquí adelante. Pero mire lo que nos llama la atención. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Tenemos que darle gloria a Dios el tema de hoy. Dice aquí la escritura que yo endureceré el corazón de Faraón. Dios iba a obrar en medio de toda esta situación que estaba pasando el pueblo de Israel. Él quería libertarlos, pero a la misma vez dice que se iba a endurecer el corazón de Faraón.
Dios busca la salvación de todo ser humano. Dios busca la salvación de todo hombre. Pero aquí dice, y yo endureceré el corazón de Faraón. Dios no endurece el corazón de nadie. Aquí dice la Escritura, yo endureceré el corazón de Faraón. Pero el corazón de Faraón o el corazón del ser humano se endurece a causa de las cosas que Dios hace, pero que nosotros no entendemos ni comprendemos. Y dice, yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Dios trajo 10 plagas sobre este pueblo de Egipto, sobre este imperio. Y vemos una de las primeras plagas, el agua convertida en sangre, la plaga de las ranas, la tercera plaga de los piojos, la cuarta plaga de las moscas, la quinta plaga de la muerte de los ganados. Pero vemos también una sexta plaga que nos habla en la plaga de las úlceras. Y mire lo que dice ahí la palabra de Dios en esta plaga de las úlceras. Voy a leer del verso 8 hasta el verso 12 en Éxodo capítulo 9, 8-12. En esta plaga de las úlceras, en esta plaga de las enfermedades. Y mire lo que dice. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno y le esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a ser polvo sobre la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón y la esparció Moisés hacia el cielo y hubo sarpullido. Y produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová, mire lo que dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Dios mostró aquí una plaga muy fuerte, la plaga de las úlceras. Trajo enfermedad sobre este pueblo de Egipto. Pero a pesar de eso, a ellos pues no les interesó esto. Al contrario, en el verso 12 nos dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros cuando hemos sido niños? Cuando de repente papá, mamá nos hablaba, nos decía, hijo, por favor, no te juntes con malos amigos, sé elegir tus amistades. Pero muchas veces nosotros tal vez no hicimos caso. Cuando nos hicimos grandes, vinieron consecuencias para muchos. Algunos se volvieron ladrones, otros se volvieron drogadictos, otros tal vez terminaron en pandillas y una serie de cosas. ¿Pero por qué? Porque cuando éramos pequeños no hicimos caso a papá. Así como nos dice la Escritura acá, endurecimos nuestro corazón. No entendimos el bien que papá o mamá quería para nosotros. Así también Dios estaba queriendo pues que Faraón entendiera el propósito de Dios. Pero Faraón no entendía. Faraón quería pues la adoración para él y no quería la adoración hacia el Dios verdadero. Por eso esta es una de las sextas plagas. Pero dice que él endureció su corazón y no lo oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Estaba sufriendo algunas consecuencias de las plagas, pero seguía con lo mismo. Vemos la séptima plaga de los granizos, la octava plaga de las langostas, la novena plaga de las tinieblas, hasta la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Hasta aquí nosotros podríamos decir que Faraón tal vez
en algún momento tendió a ceder en la muerte de los primogénitos en esta plaga. Pero no fue así. Fue solamente por un momento permitir que el pueblo saliera a adorar a Dios, que fuera a adorar a Dios. Por un momento tal vez vemos a Faraón tal vez quebrantándose por la muerte de su primogénito, pero vayamos a Éxodo capítulo 14, verso 1 al 4. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Y habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampe delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Balselón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá, dice, dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha cerrado. Ya habían pasado las plagas, el pueblo de Israel estaba caminando, saliendo de Egipto. Pero mire lo que dice en el verso 3, porque Faraón, sigue, verso 3, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y verso 4, y dice: y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. A pesar de haber pasado por estas 10 plagas, a pesar de haber perdido a su hijo, a pesar de haber sufrido enfermedades, dice que Faraón endureció su corazón. La historia nos habla de esto. Pero también cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, pues podemos notar y podemos entender pues las cosas de lo que Dios quiere hablarnos y quiere entendernos. Como cuando se endurece el corazón del hombre en medio de esta enfermedad, de estas pandemias que estamos viviendo por el coronavirus y una serie de cosas. Muchos de nosotros estamos perdiendo familiares, estamos perdiendo tal vez padres, otros están perdiendo hijos, tal vez otros están perdiendo esposos, esposas, tal vez hijos se están quedando sin un hogar, sin una familia y una serie de cosas que estamos pasando. Pero veamos que en medio de todo esto, lo que Dios quiere es que nosotros le demos gloria a Él. Pero Dios, que lo sabe todo y lo conoce, Él conoce el corazón del ser humano. Él sabe quién se va a rendir ante Él. Él sabe quién lo va a reconocer. Y Él sabe también quién en medio de esta enfermedad va a echarle la culpa a Dios. Quién en medio de esta enfermedad va a echarle la culpa tal vez a un ser querido porque vino a visitar a la familia o por una serie de cosas. Y mire lo que nos dice Apocalipsis capítulo 9, versos 18 al 21. Esto ocurre ya después del rapto de la iglesia, en el toque de trompetas. Dice la palabra de Dios: por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, porque el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas, y ellos dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Vemos aquí que vieron personas que murieron a causa del fuego, por el intenso calor y una serie de cosas. Pero vemos también cómo dice que el resto de hombres y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, mira lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Dice que no se arrepintieron de las obras de sus manos.
Mire lo que dice bien claro aquí, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios, es bien clara. Esto nos habla ya después del rapto de la iglesia. Va a venir enfermedad, una enfermedad mayor, va a venir un juicio mayor en el toque de trompetas. Pero a pesar de eso, dice que esta gente tampoco se arrepintió. Dice que esta gente tampoco le dio gloria a Dios, sino que al contrario. Dice que se aferraron más a su idolatría. Y mira lo que dice el verso 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Mire cómo es que Dios nos habla aquí en el libro de Apocalipsis. Dios es bien claro. A Dios no le gusta que practiquemos estas cosas. A Dios no le gusta el homicidio. A Dios no le gusta la hechicería. A Dios no le gusta la fornicación. A Dios no le gustan los hurtos. Pero el ser humano se ha empecinado en que puede hacer estas cosas y puede agradar a Dios. Esa es una mentira. No podemos agradar a Dios practicando el pecado. No podemos agradar a Dios pues teniendo imágenes en medio de nuestro hogar, de nuestra familia y adorar a Dios, porque Dios detesta eso. Esto nos habla aquí en el libro de Apocalipsis, en el toque de trompetas. Vamos también a ver Apocalipsis capítulo 16, verso 11. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Apocalipsis 16, verso 11. Ya hablando en las copas de la ira. Apocalipsis capítulo 16, verso 11. Vamos a leer desde el verso 8 al 11. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Que dice el 11, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Aquí vemos otro juicio de parte de Dios, las copas de la ira de Dios. Cuando los ángeles de Dios derraman esa copa de la ira de Dios sobre el fuego. Y nuevamente dice que se le dio, al derramar esa copa de la ira de Dios sobre el sol, se le dio poder al sol para quemar sobre los hombres. Dice que los hombres se quemaban con calor. Y dice, y blasfemaron el nombre de Dios. Mire lo que nos dice aquí. Hay mucha gente que de repente ha sido infectada. Y tal vez tú estás escuchando en este momento esta palabra y sientes esta enfermedad. Y lo que Dios quiere es acercarte a Él. Porque de repente en algún momento no entendiste por qué Dios te estaba llamando. Pero tal vez está usando esta situación, esta oportunidad para acercarte a Él. No importa lo que estés pasando, no importa lo que estés viviendo. No importa si esta enfermedad es dolorosa, no importa si esta enfermedad te ha quitado a un ser querido. No blasfemes contra Dios. No le eches la culpa a Dios, porque Dios sabe lo que hace. Por eso vemos también, dice el verso 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas.
y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Qué doloroso es ver gente que a pesar de todas estas cosas no se arrepiente, sino que al contrario blasfema contra Dios. Mire lo que nos dice el verso 7 en Apocalipsis 16:7, dice la palabra de Dios: también oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Aleluya, gloria a Dios. Una de las cosas que tenemos que entender es que los juicios de Dios son verdaderos y son justos. Dios está usando todas estas cosas, este medio, para acercarnos. No lo entendemos, así como no lo entendíamos cuando éramos pequeños, cuando nuestros padres nos corregían, tampoco entendemos esta situación. Pero Dios nos quiere acercar y Él quiere que le demos gloria. ¿Cuántos de nosotros recordamos a aquel ladrón que fue crucificado al lado de Jesús? Uno de ellos que le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él no necesitó hacer una dramatización ni nada por el estilo. En ese momento que el ladrón le dice esto a Jesús, él está creyendo en Jesús. Él está creyendo en su reino. Él está creyendo en las cosas que Jesús había hablado. Y Jesús le dice: yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Dios nos está llamando a cada uno de nosotros. Él no quiere que nosotros blasfememos su nombre. Él no quiere que nosotros vayamos en contra de Él. Veamos lo que dice Job, capítulo 2, verso 9 al 10. Dice: entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Imagínate, el que te está diciendo maldice a Dios y muérete aquí, el que le está diciendo no es su esposa. El diablo está usando ese medio, ese recurso, para que tú blasfemes contra Dios. Pero Job retiene, dice, su integridad. Job cree verdaderamente en Dios. Él sabe que las cosas van a cambiar. Él cree en Dios. Y así también Dios nos está llamando a cada uno de nosotros para que nosotros lo reconozcamos a Él. Él es el Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra. Él lo es todo. Como segundo punto, tenemos que rendirnos a Él. No hay otro Dios en el cual no podamos rendirnos. Necesitamos rendirnos ante su presencia. Necesitamos reconocerlo como Señor y Salvador. Y como tercer punto, es que Él lo sabe todo. Él sabe las cosas que están pasando y Él sabe las cosas que están sucediendo. Él conoce tu dolor y Él quiere sanarte en medio de todo esto. Así que si tú has sido infectado o has perdido un familiar, yo te animo que tú pues te acerques a Dios. Aleluya. Que el Señor bendiga tu vida y que Dios pueda sanarte en el nombre de Jesús. Amén.